capítulo 12 del Evangelio según San Marcos, del versículo 28 en adelante, se presenta la conversación de un escriba con Jesús. El escriba le pregunta a Jesús acerca de cuáles son los mandamientos principales. Tenemos paralelos de este relato en Mateo, en el capítulo 22, versículo 34 en adelante, y en Lucas, capítulo 10, 25 en adelante. La diferencia es que en Mateo la conversación es más bien una disputa, la pregunta es malintencionada por parte de un fariseo que viene acompañado de otros de su misma categoría, y en Lucas el que pregunta es un doctor de la ley, también de forma capciosa. En cambio, en Marcos, el escriba parece que pregunta con toda honestidad y se anima a preguntarle a Jesús porque acaba de escuchar lo que Jesús respondió a los saduceos, que piensan distinto a él, y como le parece buena la respuesta que dio Jesús, entonces se anima a preguntarle, porque lo siente a Jesús de su parte, lo siente a Jesús cercano en la forma de pensar, de interpretar las Escrituras. ¿Cuáles son los mandamientos principales? Y Jesús, tomando de Deuteronomio y de Levítico, dice que el mandamiento principal es: escucha Israel, hay un solo Dios, a Él adorarás, a Él servirás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y hay un segundo mandamiento que es el amor al prójimo. No hay ningún otro mandamiento más importante que estos. Y el escriba le dice a Jesús: Maestro, has respondido muy bien. Tienes razón en decir que el mandamiento más importante es el amor a Dios y después está el amor al prójimo, y que estos mandamientos son más importantes que todos los sacrificios y los holocaustos. Y entonces Jesús le dice: tú no estás lejos del reino de Dios. Me quedo con algunos pensamientos. Primero, la brecha, lo que piensan distinto a mí y los que piensan igual o parecido a mí. Entonces, si veo una persona que está vestida como a mí no me gusta, ya lo descalifico. O si he escuchado otros videos, otros comentarios, he leído algún artículo de una persona y no estoy de acuerdo con eso, ya todo lo que diga esa persona es descalificado. O al contrario, escuché algo que estaba de acuerdo y entonces me trago todo lo demás como si fuera en un solo paquete. Ponerse de un lado o del otro lado. Y esto a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, es muy triste porque nos perdemos de aprender muchas cosas que los demás también nos pueden enseñar. Incluso los que piensan distinto, porque incluso los que nos atacan tienen verdades y pueden ayudarnos en el camino de la conversión, de la flexibilización, del desaprender tantas cosas que hemos recibido, que nos han impuesto, que nos han obligado a pensar que eran de este modo y no de otro, y hoy vemos que uno puede flexibilizar su manera de percibir algunas realidades. Este escriba entonces se anima a preguntarle a Jesús, y Jesús le responde haciendo una selección de textos, porque él podría haber nombrado otros de los tantísimos. Algunos dicen que había 613 preceptos en la Torá. Podría haber hecho otra selección. Sin embargo, seleccionó estos dos mandamientos y los pone uno seguido al otro e interconectados: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y cuando este escriba alaba a Jesús por su respuesta, agrega algo más que toma del capítulo 6 de Oseas, que el amor a Dios y al prójimo es superior a todos los sacrificios y holocaustos. ¿De qué sirven todos los sacrificios, todos los holocaustos, todos los sacramentos, todos los dogmas, todas las doctrinas, por hermosas y sabias que sean? ¿De qué sirven si falta el amor?
Y Jesús le hace este hermoso piropo. Tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo me gustaría escuchar esto del labio de Jesús? ¿Cómo me gustaría que Él me dijera, tú no estás lejos del reino de Dios? Tal vez no estás todavía dentro del todo, pero no estás lejos. Eso ya es una buena noticia. Pero como mi modelo de santidad no es el escriba, sino Jesús, yo me quedo ahora pensando en esto. Soy capaz de decirle a muchas personas, a muchas hermanas, a muchos hermanos, a muchos que piensan distinto, a muchos que se comportan distinto, soy capaz de decirles, tú no estás lejos del reino de Dios. Cuando veo algo bueno que dicen o hacen, cuando rescato lo bueno y no me quedo con lo otro, con aquello que no estoy de acuerdo. Soy capaz de alentarlos en su búsqueda de Dios, en su seguimiento de Jesús, diciéndoles, tú no estás lejos del reino de Dios. ¿Cómo necesitamos tener esos sentimientos de Jesús, de comprensión, de compasión, de acercamiento? ¿Cómo necesitamos aprender de Él para abrir puertas, para despalancar portones, para que nadie, nunca, jamás quede fuera de la buena noticia de la salvación universal? Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pongámonos del lado de Dios, no del otro lado. Anunciemos al mundo entero que la salvación es posible, no por nuestros méritos, sino por la misericordia y la gracia divina. Que el Señor complete en nosotros la obra que Él mismo comenzó cuando decidió gratuitamente a crearnos, a sacarnos de la nada y darnos esta posibilidad de ser